Bien, muchísimas gracias por su puntualidad nuevamente y su paciencia. Buenas tardes con todos, todas. Mi nombre es Diego Padilla, soy parte del equipo de Practical Action y conmigo vamos a iniciar todos los aspectos vinculados al desarrollo de capacidades en equipo, ¿sí? Para tener un mejor desempeño en nuestra gestión. Vamos a empezar con la sesión 21. Sí, y para ello, antes hay algunos recordaris que quisiéramos hacerles. Lo primero es que se les ha enviado un correo para que puedan responder una encuesta sobre el tutor Félix, ¿sí? En las clases del módulo 3. Y el día de mañana se les enviará un recordatorio por correo donde se indica que el lunes 29 de agosto, como ha sido declarado feriado para el sector público, ¿no? La sesión 22 se va a realizar el lunes 5 de septiembre, ¿sí? Tomamos nota de esas indicaciones y ahora sí vamos a dar inicio a la sesión, ¿sí? Voy a compartir mi presentación. Ya, ok. Bien, bueno, esto ya se ha mencionado varias veces, ¿no? A las consideraciones para el desarrollo de estas sesiones. Invitarles siempre a que cuando intervengan puedan activar no solamente sus audios, sino también sus cámaras, como para poder ir conociéndonos un poco más. Lo primero que vamos a hacer es revisar los resultados del TDA. El TDA es una evaluación que recoge cómo se autopercibe el equipo. Sí, de la información que hemos podido recopilar, ¿no? Porque se solicitó que antes de la sesión pudieran completar la evaluación, ¿no? Hemos logrado 8 respuestas, ¿sí? Y aquí vamos a repasar un poco los resultados. Estos resultados del TDA, ¿no? Que se orientan en dos grandes dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la productividad y otra dimensión que tiene que ver con la positividad. La productividad está asociada a las tareas justamente vinculadas a ser más productivos como equipo y la positividad respecto a los valores y cuestiones más actitudinales dentro del equipo, ¿sí? Entonces, en una escala del 1 al 6 se les ha solicitado en general que podamos dar nuestra mirada, ¿no? Y este es el promedio de respuestas de estas 8 personas a quienes les agradecemos su colaboración. Sí, lo que vemos es que, por ejemplo, tenemos el menor de los puntajes para el liderazgo en equipo, ¿no? Todos se centran en maximizar la contribución de cada uno al equipo y el equipo potencia el liderazgo entre sus miembros, ¿no? Ahí tal vez tenemos el menor de los valores. Otro elemento que tal vez no está muy valorado, ¿no? Está vinculado a la proactividad. El equipo es ágil y flexible a la hora de afrontar las oportunidades de cambio, respondiendo de una forma positiva. En donde sí tenemos tal vez mayor solvencia es en el alineamiento, ¿no? En la misión compartida, en que hay objetivos claros y ambiciosos, en que hay responsabilidad, en que hay un proceso claro de toma de decisiones, ¿no? Esto respecto a la productividad. Y respecto a la positividad, vemos que tenemos, en opinión de las 8 personas que han respondido a la encuesta, ellos autoperciben el equipo del consejo eh, de forma muy positiva, ¿no? Porque tenemos casi 6 en todos los valores, en confianza, en diversidad de valores, en interacción constructiva, en comunicación, en respeto. En donde estamos un poquito bajo, pero igual es alto, en comparación a los demás valores, es en la camaradería, ¿no? Los miembros del equipo se conocen de maneras que no solo están relacionadas con el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con algunas impresiones y para ello vamos a ir invitando a una de las personas que se encuentran ya conectadas, ¿no? Para ver cómo ven estos resultados, si de repente lograron llenar el TDA o no, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eh, Humberto Nieto. Hola, buenas ¿Está tardes. Humberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, le escucho fuerte y claro.
Mi estimado, llené la semana pasada la encuesta, he visto que es la misma, por eso es que ya no la llené o todas las semanas hay que llenarla. No, este era solamente antes de esta sesión. Muchísimas gracias por haberla completado, Humberto. Tengo una consulta para ti sobre los resultados de productividad, ¿no? ¿Qué te parecen estos resultados? ¿Sientes que reflejan la forma en cómo el consejo actualmente se encuentra? ¿No? Porque según estos resultados hay un alto alineamiento, hay mucha responsabilidad, hay un claro proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo te sientes con estos resultados? Sí, sí, o sea, la encuesta sí está reflejando el trabajo en equipo, ¿no? O sea, como técnicos, creo que estamos haciendo las acciones necesarias, ¿no? Quizás falte plasmarlo, se podría decir, en la práctica o con resultados, pero se está haciendo los diagnósticos necesarios, o sea, o se está llegando actualmente, por ejemplo, se está invitando a más instituciones, ¿no? Hecho que no estaba sucediendo, creo, años anteriores, ¿no? Entonces, creo que sí estamos avanzando, ¿no? Y tenemos reuniones más seguidas, coordinaciones más seguidas ahí con el equipo de la Secretaría Técnica también. Ujú. Genial, de acuerdo. Muchas gracias, Humberto, por tu participación. Y ahora sobre las fortalezas de positividad. em, ¿Cómo lo ve Jorge Luis? Buenas tardes, ingeniero. No sé si le escuché entrecortado, por eso no sé si me está comunicando conmigo. Sí, claro, Jorge Luis, buenas tardes. Te consultaba sobre cómo ves los resultados de positividad en esta encuesta. ¿Te parece que reflejan los valores, la situación actual del Consejo? Bueno, te refieres a lo que está ahorita en este radar, ¿no? Sí. Bueno, ahorita estoy viendo confianza en equipo seguro, fortalecer el equipo, mentalidad abierta. Bueno, estoy viendo de que en algunos aspectos sí se está cumpliendo, ¿no? Hay cierta confianza. Sin embargo, podría existir algo que yo lo que veo es que también los consejos de recursos hídricos, por la amplitud de la problemática que puede existir, podremos estar dejando algún tipo de información o de problemática que se puede haber estado quedando, ¿no? Porque también el tiempo es corto para estos consejos, ¿no? Tengamos en cuenta que nos podemos reunir cada, no sé, a veces cada 15 días, una semana, y nos damos plazos cortos de 3 meses para poder dar resultados. Muchas Ujú. veces también realmente en 3 meses, para una problemática, por ejemplo, la que yo que tuve que ver, plantear con respecto al uso en cuanto a la disponibilidad y calidad del agua poblacional en las zonas de Ferreñafe y sus distritos, ¿no? Entonces, eh, ya lo estamos haciendo, lo estamos sacando a las conclusiones, pero sin embargo, bueno, digo que a veces el tiempo que nos demanda para reunirnos es un poquito alejado porque todos tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que ahí sería también no tener esa disponibilidad por el mismo hecho de que estamos trabajando en distintas instituciones y que de una u otra forma tenemos que sintetizar nuestros resultados o nuestros diagnósticos que podamos sacar de las entidades, ¿no? De acuerdo, Jorge Luis. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu mirada y por tu sentir. Bien, esto ha sido un poco para ir calentando motores para esta sesión en donde, bueno, les devolvemos un poco cómo ustedes mismos se autoperciben, al menos de las personas que lograron completar el test. Vamos ahora a volver a la presentación y vamos a compartir un pequeño video. Sí, vamos a prestarle atención.
Yoretuna. Wimpo. Ok, pivotara. Bien, bueno, este es un videíto. Vamos a consultarle a Ángel Espinar. Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Un gusto, Ángel. Ángel, ¿qué Bueno, notamos en el primer video, en el de los Minions? bueno, en la primera, en los Minions, o sea, hay un intento de colaborar para alcanzar un objetivo, pero digamos, digamos, no todos los que forman parte del grupo alinean adecuadamente en busca de ese objetivo, ¿no? Tal vez no planificaron previamente o no han internalizado que hay que actuar en forma organizada, ordenada, ¿no? Ujú, ujú. Gracias. ¿Y qué notamos en el segundo video, el de los pingüinitos? Sí, frente digamos, a la tarea de defenderse de una amenaza, ta- todo el grupo actúa a una, ¿no es cierto? Midiendo o ya sabiendo cómo funciona el medio de defensa, ¿no? Haciendo un equilibrio más o menos armónico, con lo cual obtienen su objetivo inmediato, que es defenderse, ¿no? Genial, genial. En efecto, muchísimas gracias, Ángel, por tu interpretación de ambos videos. Y con esta reflexión que nos hace Ángel, vamos a empezar un poco definiendo qué cosa es un grupo y qué cosa es un equipo, ¿no? Ángel también ha utilizado, ¿no?, la palabra grupo para referirse a los videos que hemos estado mirando, ¿no? A veces suele haber una equivalencia, ¿no? Utilizamos la palabra grupos o equipos de la misma manera, pero ahora vamos a revisar rápidamente cuáles son sus principales diferencias y inicialmente transmitirles que uno no es mejor que otro, ¿no? O sea, un equipo no es mejor que un grupo no es mejor que un equipo, sino que va a depender del contexto en donde nos encontramos y el objetivo que tengamos, ¿no? Para determinada cuestión, ¿no? Eso quiere decir que en algunos momentos será conveniente formar grupos y en otros momentos será conveniente formar equipos, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias? Primero en la definición, ¿no? Los grupos son un conjunto de personas que trabajan para cumplir una tarea. Y ya está. En cambio, un equipo es un grupo de personas que tienen una identidad colectiva, que también buscan ¿no?, cumplir una tarea, una meta, pero tienen la peculiaridad de que tienen una identidad colectiva. ¿De acuerdo? En el caso de los grupos, el liderazgo es ejercido por un jefe, ¿no? Usualmente es una sola persona que da las indicaciones. En el caso de los equipos, el liderazgo es construido por varias personas en determinados momentos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si en determinada situación el responsable o jefe se retira, el equipo sigue funcionando, ¿no? También implica que en determinadas situaciones el liderazgo o el control de la situación lo asume uno de sus integrantes y no solamente el jefe o la persona que esté a cargo de, ¿no? Indistintamente de sus posiciones, de sus cargos, etcétera, ¿no? En el caso de los integrantes, en el grupo los integrantes son independientes, ¿no? Por ejemplo, para una tarea o tal, cada especialista entrega su informe y luego el jefe los revisa, los aprueba y ya está, ¿no? Pero en cambio, en un equipo hay interdependencia,
¿no? En donde de repente coincidimos más con, por ejemplo, la cadena de valor pública, ¿no? En donde hay una serie de elementos y si quitamos uno de los elementos, la cadena se cae, ¿no? Entonces, los integrantes de los equipos son interdependientes. A nivel de los procesos, en los grupos se discute, se decide y luego se delega, ¿no? Cada uno va, digamos, una tarea específica. En el caso de los equipos también, pero la diferencia es que hacen en conjunto, ¿no? No solamente cada uno se va por su lado, sino que al momento de hacer también lo hacen de manera colectiva, ¿no? Los grupos entregan productos de manera individual, como si fueran consultores, mientras que los equipos, los productos son colectivos. El foco en los grupos está en el cumplimiento de metas individuales, ¿no? En los equipos también, pero sobre todo un énfasis en las metas colectivas. Y la rendición de cuentas, por lo tanto, en los grupos es de manera individual, ¿no? Tu jefe te pregunta tal, 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 y tú respondes. En el caso de los equipos, ¿no? Viene un supervisor y es todo el equipo el que responde. ¿De acuerdo? Al respecto, ahora que hemos estado escuchando, ¿no? Tal vez recordando algunas situaciones de diferencias entre grupos y equipos, quisiera preguntarle a Araceli Nieto. ¿Estamos, Araceli? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes, un gusto. Araceli, quería preguntarte, ¿no? En tu opinión, ¿tú qué notas en el consejo? ¿Que funcionan más como un grupo o funcionan más como un equipo? En el consejo, Sí. mm, es un equipo. Ujú. Ok, es un equipo. De acuerdo. ¿Tienes, digamos, alguna explicación para esa respuesta? Bueno, participan todos o si de repente en el conjunto de personas en el día no, por algún motivo no está una, igual asume o puede asumir otra persona, otro profesional, ¿no? Igual continúa con el trabajo que han venido desarrollando. Ujú. De acuerdo. Ahí es el liderazgo, entonces, de más de una persona. Ujú. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Araceli, por tu mirada y por tu respuesta. Y ahora sí quisiera preguntarle a todas las personas en la sala y que por favor respondan en el chat, ¿no? En una palabrita, ¿no? Para ustedes, el consejo, hoy día, no idealmente, ¿no? No según la norma, sino hoy, la forma en cómo funciona el consejo. ¿Sentimos que funcionamos como grupo o como equipo, considerando estas diferencias, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver, hacer un sondeo rápido, ¿no? Godofredo nos menciona que funcionamos como un equipo. William Salas como equipo, ¿no? Araceli también coincide como equipo. Luis José Paz como equipo. De acuerdo. Genial. Sí. Bien, entonces, ¿no? Jorge Luis también como equipo. Notamos que nos autopercibimos como un equipo. Estamos, ¿no? Más cerca a ser un equipo que ser un grupo. De acuerdo, genial. Entonces, considerando eso, vamos a continuar la sesión resaltando qué oportunidades tenemos al momento de trabajar como equipos, ¿sí? Porque si uno puede trabajar en la mejora, ¿no? de uno como persona, puede trabajar también en la mejora de uno como equipo. ¿De qué depende el desempeño de los equipos? Vamos a revisar 7 ideas muy rápidamente, ¿no? Primero es que en un equipo se establecen estándares de desempeño exigentes y dirección, ¿no? Estos estándares corresponden a la evaluación continua que tienen los equipos justamente para siempre estar mejorando. Estos estándares pueden ser bastante sencillos, como por ejemplo, ¿no? Una tabla en Excel y ponemos si hemos llegado a las metas que nos hemos propuesto esta semana, ¿no? Si hemos cumplido determinado porcentaje de avance en determinado proyecto, ¿no?
Esos son los estándares que todo el equipo conoce. En el segundo punto vemos que la selección de integrantes por sus habilidades y potencial y no por personalidad, actuando como sinergia. No, habíamos mencionado que los equipos funcionan de manera colectiva, no de manera interdependiente. Entonces, los integrantes de un equipo no solamente se centran en su forma de ser, sino le prestan atención a sus habilidades y sobre todo a su potencial, ¿no? Hay reglas claras de conducta también en un equipo, ¿no? Se establecen metas inmediatas orientadas al desempeño. A veces cuando nos ponemos metas, las metas están de acá a un mes, ¿no? Por ejemplo, acá se mencionaba sí que de acá a 3 meses nos vamos a ver y entonces hay una dinámica ahí un poco difícil, ¿no? La pregunta sería entonces, ¿qué meta nos podemos poner inmediata? ¿No? Por ejemplo, de hoy lunes al próximo lunes, ¿qué meta nos podemos poner como equipo? Orientada al desempeño, ¿no? Ahí seguramente ocurrirá una reflexión. También para mejorar el desempeño de un equipo se nos invita a que podamos tener nuevos hechos y nuevos tipos de información. En este programa, por ejemplo, de Practical Action, hemos buscado darles diferentes enfoques, nuevos tipos de conocimientos, tal vez para algunas personas, ¿no? Y justamente con el propósito de desafiarlos en el sentido de mejorar nuestro desempeño, ¿no? Los equipos también, de una u otra manera, buscan pasar mucho tiempo juntos, ¿no? Sobre todo al inicio que se van consolidando, y no solo de manera, digamos, presencial, sino también que es posible hacerlo de una manera virtual, ¿no? Y finalmente, un equipo explota el poder de la retroalimentación positiva, ¿no? A veces cuando uno da su opinión sobre el desempeño del equipo, a veces esa retroalimentación no ayuda, no ayuda a nadie, ¿no? No ayuda mucho. Una queja no ayuda a muchas personas a veces, ¿no? ¿Cómo una queja la transformamos en una oportunidad de mejora al equipo? Es en una retroalimentación positiva. En estas 4 sesiones, como punto final del programa, vamos a ver que hay formas, por ejemplo, para alcanzar una retroalimentación positiva, ¿no? Hay formas para poder comunicarnos de mejor manera, ¿no? Y una buena práctica también en la mejora del desempeño de un equipo tiene que ver con el reconocimiento y la recompensa. Sobre este punto, vamos a preguntarle ahí tenemos personas que se han ido uniendo. Godofredo. Hola. ¿Qué tal, Godofredo? Buenas tardes. Sí, dígame, yo estoy en campo, pero estoy siguiendo la secuencia. Dígame. Claro que sí, muchas gracias por tu compromiso. Godofredo, quisiera preguntarte, ¿cuándo ha sido la última vez que tú recuerdas que el Consejo celebró un logro que hayan tenido y de qué manera celebraron? Mira, desde el punto de vista institucional, el desarrollo de una actividad, de una sesión, es un logro porque nos plantea obtener resultados, ya sea en la adopción de acuerdos, los compromisos, una visita de campo, obtenemos una información relevante para un informe, un trabajo, resolver un problema. Entonces, cada actividad para nosotros representa un logro, o sea, satisfactorio al obtener resultados positivos, ¿no? Que ayuden a la consolidación del trabajo, de consensuar con las organizaciones que tienen que ver con el recurso hídrico. Entonces, ¿qué te digo? ¿Cuándo fue? Pues la semana pasada, que hemos tenido una reunión importantísima a nivel de consejo, y esta semana que tenemos un compromiso para evaluar la problemática en un distrito, en una provincia, respecto a la problemática de los metales pesados en el agua. O sea, cada intervención, cada actividad para nosotros es un paso adelante en esa integración interinstitucional en función de los recursos hídricos. Genial, Godofredo, muchas gracias. Entonces, para ti eso es un logro, ¿no? Coinciden seguramente algunas personas contigo. Te preguntaría,
¿cómo hemos celebrado ese logro, ¿no? Así haya sido la semana pasada. ¿Cómo hemos celebrado? Bueno, luego de la reunión, luego de cada reunión, nosotros, por lo menos quien habla, coordina con alguno de, o los otros integrantes para definir si logramos el objetivo, si estamos contentos con el resultado. Es decir, la celebración tiene que ver con el optimismo de haber alcanzado un pequeño o gran objetivo. Esa es básicamente la celebración. Estar satisfechos de obtener un resultado. Genial. Esa es la forma en cómo actualmente están celebrando. ¿Cómo te gustaría, cómo te imaginas que podría ser la siguiente celebración? ¿Cómo quisieras que sea, por ejemplo? Básicamente, en donde estamos enfrascados es en obtener una mejor, por la situación actual, una mejor calidad en el recurso hídrico para determinadas poblaciones. La mejor celebración sería poder decirle a la población que hay un resultado posible para resolver sus problemas con la población. Porque de nada vale que yo personalmente diga, yo cumplí, pero el problema del profesional, digamos, el objetivo del profesional es de servir, ¿no es cierto? El conocimiento que nosotros tenemos para resolver problemas a la sociedad, para problemas que acontecen a una cantidad enorme de población a la cual podemos sentirnos satisfechos de haber contribuido en mejorar. Es el mejor logro. Genial, muchísimas gracias, Godofredo, por tu mirada, por tus aportes. En efecto, esto que nos comparte Godofredo seguramente nos ha hecho un poco de sentido, en tanto es muy usual en nuestros equipos de trabajo que demos por sentado, por ejemplo, el reconocimiento, la recompensa y la celebración, ¿no? La celebración es un ritual que hacemos para justamente celebrar el logro del equipo, ¿no? A veces, digamos, podemos interpretar como la comunicación de resultados como una forma de celebración, ¿no? La celebración nos permite también reconocer cuál es el aporte, el valor del trabajo que ha tenido una persona, no en el resultado final, sino en la interacción del equipo, ¿no? En ese sentido, la invitación es a que cuando pensemos en la celebración como parte justamente de la mejora del desempeño, no nos referimos solamente a comunicarle a la población en el sentido de lo que Godofredo nos ha compartido, sino implica también cómo hacemos un ritual interno, ¿no? Dentro del consejo, por ejemplo, compartimos un momento distinto a todo lo demás, justamente para darle el espacio a la celebración, sí, no, qué tanto, ¿no? Y la celebración que no tenga que ver necesariamente con la actividad laboral, ¿no? Un repaso de metas o una cuantificación de resultados no necesariamente es una forma de celebrar, porque seguimos en la dinámica de la cuestión de la productividad. Y como hemos visto en nuestra autoevaluación, hay la dimensión de la productividad y de la positividad, ¿sí? Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a ir dejando algunas reflexiones sobre lo que nos compartan ¿no? Los participantes, los participantes. Tomamos nota de lo que mencionas, Freddy, sobre que no tienes audio. En un momento vamos a compartir también con aquellas personas que no pueden encender su audio para que compartan sus miradas por el chat, ¿sí? Entonces, justo, ¿no? en otras cuencas nos hemos dado cuenta, ¿no? Que no necesariamente nos reconocemos los logros, ¿no? No necesariamente de repente el rol que tuvo una persona en el consejo en determinado proceso fue importante, ¿no? Y de repente a esta persona nunca se le ha reconocido, no digo que esté pasando aquí, pero de repente en otro lugar, ¿no? Es un ejemplo, a esa persona no se le ha reconocido que ese aporte que ha tenido en el proceso
ha sido fundamental, que sin su participación no se hubiera logrado, ¿no? En muchos casos, si bien los grupos funcionan de manera, los equipos funcionan de manera colectiva, mencionábamos que el liderazgo puede ir variando de persona en persona, ¿no? Reconocer ese liderazgo es fundamental para mejorar el desempeño. A veces pensamos que es una cuestión banal de repente o ¿no? Que no habría que pensarlo mucho, ¿no? Pero es como cuando, por ejemplo, en el colegio, si de repente tienen hijos, hijas, ¿no? Vienen y te dicen, saqué un 17, un 18, ¿no? Y hay padres que responden, ¿y por qué no sacaste 19 o 20? ¿No? ¿Cómo se siente el adolescente? Bajoneado, que es como que, pucha, bueno, sí, saqué 17, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a esta persona no le están enseñando cómo celebrar un logro, ¿no? Y luego más adelante, cuando tengas logros, simplemente no los celebras. Esto ocurre de manera individual, ¿no? En cambio, hay una forma de celebrar el logro sería, ¿no? El hijo o hija viene y te dice, pucha, saqué un 14. Ok, sacaste un 14, pero te costó, ¿no? Diste lo mejor que pudiste, salió como se pudo y vamos a celebrar ese 14. No tanto por el resultado final, sino por tu desempeño justamente dentro del proceso, ¿no? Esta es una invitación a la reflexión sobre qué tanto celebramos, qué tanto nos reconocemos y qué tanto nos recompensamos, porque es una variable importantísima para mejorar nuestro desempeño en el equipo. Sí, algo que también existe dentro de los equipos es la diversidad y especialmente en los consejos, ¿no? Hay muchas visiones diferentes. Aquí les vamos a compartir, y lo tienen en las lecturas, ¿no? La guía de las múltiples partes interesadas sobre cómo se pueden diseñar y facilitar toma de decisiones entre partes o instituciones que tienen intereses diferentes, ¿no? Pero que se encuentran en un mismo lugar. Y aquí, bueno, están los 7 principios, pero quisiera invitarles a que tomemos nota del principio 5, de comunicarnos efectivamente, en donde se mencionan 4 ítems. El primer ítem, el diálogo, ¿no? Creo que estamos familiarizados con ese ítem. Y el punto 2 habla de comunicación no violenta, ¿sí? Freddy, en el chat, mientras vamos avanzando con la presentación. Freddy, te agradecería mucho que nos comentes qué significa en este momento para ti comunicación no violenta. Si has escuchado antes de ese concepto, si de repente es la primera vez, nos puedas comentar a qué te suena, qué interpretas en este momento por comunicación no violenta. ¿Sí? Gracias, Freddy. Ahí vamos a revisar tu aporte. El punto 3 de la comunicación efectiva tiene que ver con preguntas poderosas y escucha activa, ¿no? Y también con problemas culturales y de comunicación. Entonces, el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos de la comunicación, vamos a aprender sobre comunicación no violenta, ¿no? Y en las siguientes sesiones vamos a hablar sobre el principio 6, en donde vamos a explorar el tema del liderazgo y la inteligencia emocional. ¿Sí? Bien, Freddy nos menciona que la comunicación no violenta implica trabajar sin conflicto. Gracias. Esto es interesante, ¿no? Porque si hay un enfoque de comunicación no violenta, ¿significará entonces que nos comunicamos violentamente? ¿Será así? ¿No? ¿A qué se referirá esa violencia? ¿No? Ahora lo vamos a revisar. ¿Cuáles son las disfunciones más clásicas de un equipo? Porque a veces los equipos no funcionan bien. ¿Por qué no funcionamos bien a veces? ¿No? 1. Ausencia de confianza. La confianza es un valor de los equipos, ¿no? Y por lo que hemos notado en las respuestas, se considera que el equipo tiene bastante confianza, ¿no? La confianza no es solamente la posibilidad de decir a los demás qué piensas, sino también la posibilidad de reconocerte una persona vulnerable. Y reconocerte una persona vulnerable implica, por ejemplo, entre otras cosas, aceptar tus errores, ¿no? Si nos hemos familiarizado con personas que aceptan sus errores cuando los cometen, estamos frente a una situación de confianza. Por el contrario, si nos encontramos en un lugar donde las personas no aceptan sus errores, pueden compartir y dar su opinión, ¿no? Seguramente sienten la confianza a ese grado de poder hacerlo,
pero, por ejemplo, no sienten la confianza para no estar de acuerdo, ¿no? De repente hay una persona que piensa diferente a los demás y no lo dice porque tiene roche o porque, pucha, no, ¿cómo lo van a ver? De repente voy a caer mal, no hay confianza. Sí, entonces la confianza, la ausencia de confianza genera una disfunción en el equipo. Lo siguiente es un temor al conflicto. Hay líderes, lideresas que cuando mencionan los resultados de sus equipos, mencionan que nadie se ha peleado, ¿no? Si no, no ha habido ninguna discusión y muchas veces se tiene un sobrecuidado sobre el conflicto, ¿no? Hay toda una carga cultural sobre el conflicto, pero la verdad es que los mejores equipos tienen conflictos, ¿no? Porque los conflictos son saludables, son oportunidades de aprendizaje. Y los conflictos permiten el crecimiento también, ¿no? Tener un conflicto no es el equivalente a pelearnos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Tener un conflicto no implica faltarnos el respeto tampoco. Hay maneras en que podemos llevar un conflicto saludable de una manera adecuada, ¿no? Un equipo que no tiene conflictos es un equipo que es disfuncional. Vamos preguntándonos entonces, ¿no? ¿En el consejo tenemos conflictos o procuramos no tenerlos? ¿No? Nos vamos preguntando. Lo tercero tiene que ver con la falta de compromiso, ¿no? Se finge estar de acuerdo. Esto es muy usual, ¿no? Este es de la presión de grupo, ¿no? Todos están de acuerdo y claro, todos dicen que sí, que sí, que sí, luego a la hora de la hora en realidad no, en realidad yo no estaba de acuerdo. Uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta. Lo siguiente tiene que ver con la evitación de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si todos están de acuerdo con determinada actividad, de pronto llega el día que hay que hacer la actividad, no, pero no voy a poder, no, que no voy a poder hacer esto, que lo otro. La gente evade responsabilidades, ¿no? O la típica, que estamos en una reunión, bueno, tenemos que hacer esto, voluntarios, y nadie dice nada. Nos ha pasado eso en el consejo, en donde de pronto nadie dice nada, nadie se ofrece, ¿no? Porque todos estamos muy ocupados, ocupadas. Eso es evitación de responsabilidad y eso es una disfunción también. La falta de atención a los resultados, ¿no? Y se priorizan necesidades individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los equipos no le prestan atención al resultado final, sino más bien el resultado personal que vas a lograr. Si tú eres de una institución y eres parte del consejo, ¿no? De repente hay un resultado con el cual tú nunca estuviste de acuerdo, pero es el resultado del equipo, ¿no? Por el contrario, si no se logra ningún resultado, pero tú lograste lo que tú querías, estás atendiendo una necesidad individual. Y eso corresponde con una disfunción del equipo. Todas estas situaciones en realidad nos restan desempeño, nos restan eficiencia, eficacia, ¿no? Y bueno, aquí es, siempre como les mencionaba, vamos a ir dejando algunas reflexiones. Nos vamos preguntándonos cómo influyen estas disfunciones que estamos aprendiendo o repasando ahora en lo aprendido en otras sesiones, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones del módulo 1, donde ha habido un enfoque a la gestión por resultados, ¿no? Los resultados no los generan máquinas, los generan personas, ¿no? Y se generan a través de la interacción de las personas. Si estas interacciones no son adecuadas, no son bien manejadas, gestionadas, vamos a tener una merma en los resultados. No vamos a producir tanto, ser tan productivos como en una situación donde sí podamos atender estas disfunciones. ¿Qué habilidades necesitamos dentro de los equipos? Son de 3 tipos, ¿no? Y vamos a notar que el programa de Practical Action ha buscado atender las 3. No, la primera es la experticia técnica o funcional. Estos temas más específicos, temas vinculados a servicios ecosistémicos, a la parte de gobernanza, a la parte más de definiciones, más de procedimientos, por ejemplo, ¿no? Luego están las habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo me pongo de acuerdo con las demás personas? ¿Qué hacer cuando tengo un conflicto? Etcétera, etcétera. Y finalmente las habilidades interpersonales, que es lo que vamos a revisar a continuación, ¿no? Estas habilidades interpersonales están incrementando su importancia cada vez más, ¿no? De hecho, por ejemplo, Ipsos en el 2016 publicó este estudio, 2015, perdón,
en donde se valoraba a nivel del mercado qué habilidades empezaban a tener mayor importancia. Y como vemos, la inteligencia emocional es la habilidad que se ha incrementado muchísimo más. Ha pasado del puesto 26 en el 2013 al puesto 13 en el 2015. ¿Cómo estará ahora en el 2022? Seguramente se ha incrementado más, ¿no? Sin embargo, la gran pregunta es, ¿uno dónde aprende inteligencia emocional? ¿En el colegio? ¿En la universidad? ¿En el trabajo? ¿No? Las capacitaciones que me dan en mi trabajo, que son técnicas muchas veces, ¿no? Me capacitan, me entrenan en inteligencia emocional, en habilidades interpersonales, ¿no? Si el consejo ha tenido de repente en alguna oportunidad la posibilidad de autocapacitarse, compartir conocimientos vinculados a la cuenca, gestión de recursos hídricos, le hemos dado espacio también a las habilidades interpersonales, sí, no, en qué medida, porque recordemos lo que tenemos aquí, ¿no? Para trabajar en equipo y alcanzar nuestros resultados, necesitamos lo técnico, ¿no? La toma de decisiones y las habilidades interpersonales. Si falta uno de estos elementos, somos un equipo disfuncional. ¿Ok? Entonces, en los equipos pueden ocurrir dos maneras de comunicarnos, ¿no? La primera manera, en este caso, considerando el ejemplo del consejo, tendríamos una situación en donde la comunicación se centra en la Secretaría Técnica. Si un integrante del equipo quiere comunicar algo, pasa por la Secretaría Técnica. Si un integrante del equipo desea transmitir un mensaje importante, ¿no? al consejo, lo debe hacer a través de la Secretaría Técnica. Mientras que en una situación de liderazgo colectivo, si bien la Secretaría Técnica puede tener el rol de mediar, ¿no? de facilitar, de, digamos, facilitar, sí, pues la comunicación, cada integrante del equipo tiene la posibilidad de comunicarse con otro integrante sin tener la necesidad de pasar por un, digamos, elemento central. Sobre esto vamos a preguntarle ahora a Nicolás Suárez. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Nicolás, una pregunta. Para ti, ¿cómo funciona actualmente el Consejo? ¿Como el modelo de la izquierda a nivel de la comunicación? ¿Como el modelo de la izquierda o el modelo de la derecha? Como el modelo de la izquierda, ¿no? De la izquierda. ¿Cómo así? Sí, cuando hay las sesiones de consejo, ¿no? Asume el liderazgo, asume el liderazgo el presidente del consejo, ¿no? Y después delega la conducción de la sesión a la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces, durante ese interín dan la oportunidad a cada uno de poder expresar sus ideas tal como lo piensen y se genera pues en un momento una discusión constructiva, ¿no? Para alcanzar los objetivos de la sesión para la cual ha sido convocada, ¿no? Pero también cuando se delegan trabajos, ¿no? El compañero mencionó, ¿no? Una problemática que se está trabajando como es la calidad del agua en la ciudad de Farreñafe, no se conforman equipos técnicos, ¿no? Entonces en el equipo técnico ya se trabaja a un nivel de mayor especialización, ¿no? De profesionales con mayor especialización también forman parte de este equipo, ¿no? Integrantes del consejo, ¿no? Consejeros, ¿no? Que aportan en su experiencia y su experticia habilidades para buscar soluciones a la problemática que se está tratando en el momento, ¿no? Como lo mencioné respecto a la calidad del agua, ¿no? Ok, de acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Nicolás, por tu mirada, ¿no? Para Nicolás, funcionamos de esta manera, ¿no? Funcionamos de esta manera. Bien,
Vamos a pasar ahora a la parte de comunicación, ¿no? A veces pensamos que para comunicarnos es suficiente ser respetuoso, ser asertivo, ser empático, pero ¿realmente lo somos? ¿Y realmente es sencillo comunicarse? ¿No? Aquí tenemos una fotografía, una imagen, ¿no? En donde hay por un lado, una señorita que ve un gato y tiene un pensamiento, tiene una idea, interpreta algo. Por otro lado tenemos a un señor que ve el mismo gato e interpreta una cosa completamente diferente, ¿no? Vamos a invitar a Cecilia Vegaso. Buenas tardes, ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿cómo está? Cecilia, quisiera preguntarte, ¿no? ¿Tú qué ves en esta imagen? Bueno, que cada persona en este caso piensa de manera diferente, no tiene una idea diferente de lo que se refiere en este caso al gato, ¿no? Sus emociones son diferentes en cada uno de ellos, ¿no? Ujú. ¿Y a En qué un caso, crees por que... ejemplo, piensan que un gatito es tierno y en el otro caso piensa que, bueno, el gato mata ratones, ¿no? Parecen ratoncitos así, ¿no? Son De acuerdo. diferentes tipos de emociones que tienen, ¿no? Cada uno. De Pensamientos acuerdo. respecto a lo que ven, ¿no? Y una pregunta, ¿a qué crees que se debe estas diferencias? Que no, bueno, porque no todas las personas tienen la misma capacidad de reflexión, ¿no? Respecto a un determinado tema, ¿no? Ujú. De acuerdo. ¿Y a qué se debería esa diferencia entre una persona que ve una cosa y otra persona que ve otra? Por una mala gestión emocional, o de repente por, por sus emociones, ¿no? Se guían por sus emociones, ¿no? Ujú. Por sus emociones, de acuerdo. ¿Y quién tiene la razón aquí? Entre la señorita y el señor, ¿quién tiene la razón sobre el gato? Es que cada uno lo ve de su forma de pensar, ¿no? Ujú. Una Cada mujer uno. de repente puede pensar como mascota que un gato es cariñoso, tierno, mientras que el hombre de repente tiene otro pensamiento, ¿no? Respecto al gato, ¿no? Que solamente sirve para matar ratones, ¿no? Ujú. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Cecilia, por tu mirada, por tu intervención, ¿no? Eh, Otra pregunta que también podríamos hacernos es, ¿qué estará pensando el gato, no? Pues, el gato de repente está ahí y nada más. Y claro, con un gato es tal vez sencillo, pero es un punto de partida para entender, por ejemplo, cosas un poco más complejas, ¿no? En lugar de un gato tenemos un río, y por un lado tenemos una persona que ve el río y ve agua para la irrigación, y por el otro vemos una persona que ve agua para el consumo humano, ¿no? Sobre esta otra figura, Clever de la Cruz. ¿Clever? Bien, no nos responde Clever. Alexander Chiroque. Tampoco nos responde. A ver, vamos a ver aquí. William Martínez. Bien, William tampoco. A ver, un último intento con Luis José Paz. Luis José. Vemos que has activado tu audio, pero no hay sonido. Buenas Bien, tardes. sí, ahora ¿Me sí, Luis escucha? José. Sí, buenas tardes, disculpe. No hay problema, muchas gracias por activar tu audio. Luis José, ¿no? Mirando y en línea a la reflexión que hacíamos con Cecilia, en este caso de esta imagen, quisiera hacerte la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo conviven los diferentes valores del agua en la cuenca? Como vemos en la imagen, tenemos diferentes percepciones, ¿no? Algunas personas ven que el agua del río es para solamente los cultivos, ¿no? Y lógicamente, algunos de ellos, no digo todos, pero entonces como para los cultivos, podemos arrojar basura, contaminar un poco el río, pensando que no hacemos daño, ¿no? En la otra percepción, que es cuando otro tipo de personas que piensan que es para consumo humano,
lógicamente ya el trato es diferente porque es para consumo humano, es para la vida, ¿no? Son fracciones lógicamente diferentes y el valor lógicamente va a ser diferente. En el consumo agrícola, para la irrigación, el desperdicio de agua es mayor que para consumo humano, ¿no? En el tema del uso, ¿no? En las casas, en las viviendas, no se desperdicia o no desperdiciamos tanta agua como en la agricultura se ve que se desperdicia, ¿no? Ahí valoramos el agua de diferentes puntos de vista, ¿no? Ujú. De acuerdo, gracias. ¿Y cómo tú crees que convivirían estas formas distintas de ver el agua? Perdón, no te escuché. ¿Cómo crees que pueden convivir estas formas diferentes de ver al agua? Ok, bueno, se viene trabajando planes de sensibilización, ¿no? Llegar a la gente a través, bueno, en lo que es cultura del agua, ahorro del consumo, en un tema poblacional. En lo que es irrigación, ahorita seguimos haciendo trabajo de intervención en la parte cuenca, en la parte alta de la cuenca, se viene interviniendo en ello, dándole un valor diferente ya a la cuenca en sí, ¿no? Entonces, se viene trabajando en ello, en lo que es el ámbito de Chancay a través del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, ¿no? Con intervenciones, tanto de los proyectos, los operadores hidráulicos, se viene trabajando, ¿no? Ujú. Genial. Muchísimas gracias, Luis José, por tu aporte, por tu mirada, ¿no? Y claro, lo que nos comenta aquí Luis José es, bueno, entre otras ideas, una idea que a mí me llama la atención es la de la sensibilización, ¿no? La sensibilización en realidad es un acto de comunicación. Y una pregunta que le hacíamos a Cecilia es, ¿cómo así llega a ver una persona las cosas de manera distinta respecto a otra? ¿No? Eso nos puede llevar a esta pregunta. ¿Desde dónde me relaciono con las demás personas? Usualmente pensamos que la comunicación es una interacción solamente que tenemos con la persona, pero lo que vamos a aprender hoy día es que la comunicación con otra persona, al menos desde la comunicación no violenta, es un proceso que en el 75% del proceso depende de mí y es un trabajo interno, ¿no? Muchas veces la mala comunicación y por lo tanto los problemas, conflictos poco saludables, son porque no nos hemos entendido, porque no nos hemos sabido comunicar, porque de repente no entendemos lo mismo por las mismas palabras, por los mismos valores, por los mismos sentires, y como no hemos logrado tener una buena comunicación, ahora tenemos un problema, ¿no? Muchos conflictos, muchos problemas son por mala comunicación, ¿no? Y la comunicación se gestiona, por supuesto. Vamos a empezar con la comunicación no violenta, que es una propuesta, ¿no? De Marshall Rosenberg, que nos invita a repensar varias cosas, ¿no? Primero, a preguntarnos si de verdad nos comunicamos desde la empatía, ¿no? Usualmente la empatía la entendemos como esa capacidad para poder ponernos en los zapatos de las demás personas, ¿no? Pero vamos a repasar una serie de respuestas que en realidad nos van a ayudar a darnos cuenta que muy empáticos no somos, ¿no? Pero por supuesto que se puede entrenar, porque es una capacidad socioemocional, ¿no? Y como cualquier otra capacidad, se entrena mediante la práctica, ¿sí? Entonces tenemos respuestas con empatía y respuestas sin empatía. Un caso muy sencillo, para ponerlo de ejemplo, es cuando, por ejemplo, estamos con, ¿no? un amigo, una amiga y de pronto nos suelta algún problema que tiene. Un problema que le ha pasado, de repente familiar y tal, ¿no? Y algo que mucha gente hace inmediatamente es dar consejos, aconsejar, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿te han pedido el consejo? Si no te han pedido el consejo, ¿para qué lo das? No, estoy buscando ayudarla. Claro. ¿Y quién te ha dicho que la vas a ayudar con un consejo? Tal vez lo que la persona, tu amigo o amiga necesita es solamente ser escuchado. No necesita que le pidas, que le des un consejo. No, no te lo ha pedido. ¿Por qué das cosas que no te piden? ¿De dónde viene eso?
¿no? Al menos desde el marco de comunicación no violenta, se da la sugerencia de que muchas veces aconsejamos para que las personas hagan lo que tú quieres que hagan, porque eso te gusta a ti, eso es lo que te gustaría ver, ¿no? Hay veces en donde, en el mismo ejemplo, ¿no? La persona te está contando su situación, un problema difícil, y uno empieza, ¿no? Mira, a mí me pasó eso el año pasado y yo lo hice de esta manera, ¿no? ¿Y a ti quién te preguntó? ¿No? ¿De dónde viene esa respuesta? ¿Realmente quieres ayudar a la persona o quieres decirle cómo hacer las cosas? ¿No? Consolar, corregir, minimizar, comparar, ¿no? Por ejemplo, consolar, ya no te preocupes, todo está bien, lo vas a superar, vas a salir adelante. Esas son respuestas sin empatía. Corregir, no, no, pero mira, en realidad, ¿para qué lo hiciste? Te equivocaste acá, pero yo te dije, ¿no? La corrección, minimizar. Mira, sí, entiendo que te ha pasado esto, pero hay personas que las pasan peor, pudo ser peor, esa frase también, ¿no? A esta otra persona también le pasó lo mismo y mira, ahora está bien, entonces tú también vas a salir adelante. Todas estas son respuestas sin empatía. Culturalmente son muy válidas y las tenemos muy a la mano, porque es lo que nos han enseñado. Pero la propuesta de comunicación no violenta nos indica que estas son respuestas sin empatía. ¿Cómo son respuestas empáticas? Primero indaguemos en lo ocurrido. Ok, te pasó esto. Cuéntame. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué lograste hacer? ¿No? Verificar que estamos entendiendo. Mira, de lo que te escucho decir, entiendo esto, ¿es así? ¿De verdad te estoy entendiendo? Porque hay gente que, ¿no? Todos lo hacemos, lo hemos hecho. A veces aconsejamos sin siquiera haber entendido qué había pasado, pero estamos ahí felices dando consejos que nadie nos ha pedido, ¿no? Y consultar lo que nos piden, importantísimo. Ok, te he escuchado, te estoy entendiendo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te ayudo? ¿No? ¿Qué necesitas de mí en este momento? ¿No? No, sí, bueno, me gustaría que me des un consejo. Ah, ok, mira, ahora sí, porque me lo piden. Pero si no me lo piden, ¿por qué lo hago? ¿No? De nuevo, si existe el marco de la comunicación no violenta, implica que a veces nos comunicamos violentamente de forma muy inconsciente, ¿no? En la bibliografía que se les ha dejado, que ya la pueden ver en Practice, en la plataforma virtual, van a encontrar textos en donde se explora la empatía muchísimo más, ¿no? Sobre cómo fortalecer también nuestra capacidad empática, porque de nuevo es una capacidad, ¿no? Eh, y si bien la hemos aprendido, ¿no? Se puede mejorar, al menos desde el marco de la comunicación no violenta. Vamos a repasar entonces cuáles son estos 4 pasos de la comunicación no violenta. ¿Sí? ¿Cómo me comunico sin violencia, ¿no? Con empatía, con asertividad. Bueno, estamos bien con la hora. Primero, paso 1, y acá vamos tomando nota, ¿no? Porque esto lo vamos a aplicar en la parte práctica. Primero, observamos los hechos sin juicios ni críticas. Muchas veces creemos que nuestra interpretación de la realidad es la realidad. Ejemplo, ¿no? Esta clase empezó a las 3 de la tarde y de pronto alguien llegó 3:20, ¿no? Y yo como tutor reacciono y digo, has llegado tarde. ¿El decir que has llegado tarde es un hecho o es un juicio? En el chat. Que yo diga que una persona ha llegado tarde, ¿es un hecho o es una interpretación mía? ¿Qué nos parece? Si podemos responder en el chat. Hecho real, ajá, ok. Hecho, hecho, de acuerdo, muchísimas gracias. Les tengo que indicar que eso no es un hecho, es una interpretación. El hecho es que la persona llegó a las 3:20. Ese es el hecho, indiscutiblemente. Pero si yo le digo a esa persona que ha llegado tarde,
¿qué significa llegar tarde? Fuera de la hora, una serie de cosas que corresponden a una serie de valores respecto a una serie de interpretación, ¿no? Entonces, muchas veces nos relacionamos con los demás presumiendo que presumiendo que nuestra interpretación es el hecho, ¿no? De repente una persona habló, elevó la voz, me ha faltado el respeto, ¿no? Me has querido atacar, no, tú has hecho esto, tú lo has hecho por tal motivo, ¿no? Tal. Yo tomo mi interpretación como si fuera la verdad. El primer paso de la comunicación no violenta es justamente darnos cuenta si de verdad estoy separando la realidad de mi interpretación. Y el hecho es algo indiscutible. El juicio es una valoración del fenómeno. ¿Ok? El hecho es que la Tierra gira. Nadie lo puede negar, la Tierra gira sobre su eje. ¿Cuál es mi interpretación? Que la Tierra gira muy despacito, no la siento, ¿no? O que la Tierra gira muy rápido, ¿no? O que el tiempo pasa volando. Interpretaciones para el mismo hecho, para el mismo fenómeno. ¿Ok? Esto es muy importante. De nuevo, muchas veces tomamos decisiones en base a lo que creemos que ha pasado y no a lo que pasó. Este es el paso 1. Entonces me doy cuenta, ¿esto es un hecho o es mi opinión? ¿No? ¿O es la opinión del consejo? ¿Este es un hecho o es la interpretación que le damos en base a la norma? ¿No? Claro, ha llegado tarde porque nuestra norma de quién llega tarde y quién no, nos permite saber que si llegaste 3:20 ya estás fuera de hora y por lo tanto llegaste tarde. Pero pasa una serie de, ¿no? de elementos de juicio, de valor, para yo llegar a esa conclusión, llegó tarde. Mientras que tú llegas 3:20 es porque un reloj lo dice, no hay más, ¿no? Es el hecho. Este es el primer paso y si no logramos este primer paso, es muy complicado continuar con lo demás, ¿sí? Entonces, este es el paso 1. Es muy difícil, ciertamente, muy difícil, pero justamente el propósito de estas sesiones es invitarnos a empezar a darnos cuenta que hay otras formas de poder comunicarnos. El siguiente paso es identificar y expresar sentimientos como consecuencia de un reconocimiento personal. Vamos a volver al caso, ¿no? La persona llegó 3:20 y yo, ok, voy a aplicar comunicación no violenta. Me doy cuenta que tú has llegado 3:20 y mi juicio es que yo digo, has llegado tarde, ¿no? Ok, me doy cuenta cuál es el hecho y cuál es mi juicio. Ahora, identificar y expresar sentimientos. Que tú hayas llegado tarde de repente a mí como tutor me molesta, pues, no me gusta. Siento que me faltas el respeto, ¿no? Me has faltado el respeto llegando tarde, fíjate. No me gusta, pues, porque me distraigo y ahora... Todo eso me pasa a mí, ¿no? Pero de repente puede haber otro tutor que le dé igual. La persona llegó 3:20. Ah, bueno, normal, sí. Pasa, siéntate. Ya está, ¿no? ¿De qué depende que el hecho afecte a un tutor de una forma y a otro tutor de otra? Depende de nuestra historia personal. Depende de cómo hemos aprendido a manejar nuestras emociones. Depende de qué interpretamos en la realidad. Depende de nuestras heridas. Depende de nuestros logros, a qué somos sensibles, ¿no? Por eso decía, en el caso del gato es sencillo, porque un gato y hay dos miradas. Pero aquí ya no es el gato, es que alguien llega a 3:20 y hay dos tutores que reaccionan de maneras completamente diferentes. Uno desde le da igual porque no le afecta en nada y otro desde la cólera, la frustración y el reclamo, ¿no? Que son emociones válidas. Pero es importante reconocer que eso nos está ocurriendo y reconocer que eso que te ocurre y que empiezas a sentir no es por culpa del otro, es por algo que tú ya tienes dentro. Y por eso mencionábamos, nos comunicamos, ¿no? ¿Desde dónde me comunico? Me voy a comunicar con la otra persona. Yo le voy a decir a la otra persona que me siento mal, pero eso no es su culpa, ¿no? No es su responsabilidad en todo caso. Que una persona llegue tarde a la clase me pone mal porque yo tengo un tema con eso. Ese es mi reconocimiento personal, ¿no?
Ese es el segundo punto. Y por supuesto que aquí es entrar en contacto con nuestras emociones y mirarnos hacia adentro, ¿no? Y un trabajo que en el día a día a veces no logramos hacer porque estamos metidos en 1000 cosas y no nos tomamos el tiempo de preguntarnos cómo me hace sentir esto. ¿Me afecta o no? ¿Y por qué me afecta? El tercer paso es asumir responsabilidad y entender que lo que los demás hacen son estímulos, ¿no? La persona llegó 3:20 es un estímulo que a un tutor no le hace nada y a otro tutor le desconcentró toda la clase, ¿no? No es la causa está dentro de cada tutor. Si son estímulos, significa entonces que nadie a propósito, por supuesto que estamos hablando en situaciones que no son casos extremos, de ataques o tales, ¿no? Estamos ante una situación en donde los demás hacen cosas y si a ti te afecta, eso habla de ti, no de la otra persona. ¿Ok? Si yo me molesto porque has llegado 3:20, eso habla de mí. Si yo no me molesto porque has llegado 3:20, eso habla de mí, ¿no? Cuando nosotros le ponemos un calificativo, no, esta persona es tardona, esta persona es así, esta persona es asá, estamos señalando, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que cuando uno señala, claro, tienes un dedito para allá, pero luego tienes, no 3 deditos, sino 4, tienes 4 deditos que te están señalando a ti, ¿no? Entonces, lo que nos haga sentir los estímulos alrededor nuestro, hablan de lo que llevamos dentro, de lo bueno y de lo malo, de las luces y sombras que tenemos dentro. Démonos cuenta que en el proceso de comunicación no violenta, hasta el tercer paso, todo es un proceso interno. 75% de la comunicación no violenta es mi chamba, no la chamba de la otra persona, es mi chamba. Y recién en el último paso, cuarto paso, hacer un pedido con conciencia del objetivo. En uno de los momentos les mencionaba que hay una disfunción en los equipos que tiene que ver, o bueno, el desempeño, que tiene que ver con dar retroalimentación positiva. Las quejas no le ayudan a nadie, ¿no? Yo como tutor, por ejemplo, llegaste 3:20, yo digo, llegaste tarde y te reclamo. ¿Cómo es posible que llegues a esta hora? Que esto, que el otro. La pregunta es, claro, uno lo puede hacer, uno puede sacarlo a flote, ¿no? Uno puede reclamar. La pregunta es, ¿eso ayuda? ¿Eso resuelve algo? ¿Eso va a hacer que la persona la siguiente vez no llegue a las 3:20? Puede pasar que de repente te agarra cólera como tutor y la siguiente vez llega a 3:30 solo por fastidiar, ¿no? Hay otra forma de transmitir todo este sentir sin, de una u otra forma, echarle la culpa a los demás de lo que llevamos dentro, sí, de la siguiente manera, ¿no? Haciendo un pedido, teniendo claridad sobre qué cosa quisiera lograr con la otra persona. De la siguiente manera, ¿no? Vamos a presentar una respuesta desde la comunicación violenta y una respuesta desde la comunicación no violenta para el caso de el tutor y el estudiante que llega a las 3:20, ¿no? Caso de comunicación violenta. Llega el estudiante a las 3:20 y yo soy el tutor que primero, pucha, llegaste tarde, ya me molesté, me desconcentré y de pronto abro el micro, señor, señora, ¿cómo es posible que llegue a esta hora? Por favor, bueno, retírese porque no va a entrar a la clase. Por su culpa ahora ya estamos retrasados. Por su culpa ahora vamos a tener que volver a repetir ciertas cosas porque no se pueden hacer las dinámicas. ¿Cómo es posible? Para la siguiente, por favor, ya no llegue. Comunicación violenta. Caso 1. Que tendrá ciertos resultados. Porque habrán resultados y consecuencias. Comunicación no violenta. Me calmo, respiro, me doy cuenta de lo que está pasando. Esta persona ha llegado 3:20. Ok. ¿No? Y eso me hace sentir de cierta manera. Pero reconozco y asumo responsabilidad sobre eso y digo, eso, claro, esos son estímulos que me están afectando. Voy a comunicarme con esta persona desde la comunicación no violenta. Mire, señor, buenas tardes, sí. He notado que ha llegado 3:20. ¿No?
Al llegar usted a las 3:20, cuando ya hemos empezado la clase, a mí como tutor eso me pone un poco nervioso, ansioso, me incomoda, porque yo todavía no logro lidiar con esa situación, no lo he aprendido a hacer, ¿no? Pero reconozco que es algo que voy a ir trabajando. Hasta que yo lo logre hacer, le pido por favor que a la siguiente clase pueda llegar a la hora que acordemos, no a las 3:20, sino a las 3. Y de esa manera a mí me va a poder ayudar a no tener esta mala situación, porque si me siento mal no puedo hacer una buena clase. Quisiera preguntarle a Humberto. Hola. Humberto, quisiera preguntarte qué notas entre las dos formas de respuesta, ¿no? En la situación 1 y en la situación 2 que acabamos de presentar. A ver, cuando estaba escuchando me acordaba de mis clases en la universidad, ¿no? Que habían profesores que incluso tomaban lista o pasaban una lista de asistencia. Como había otros profesores que, bueno, no se fijaban en la asistencia, como que habían otros profesores, me acuerdo que un profesor decía, mira, cuando yo paso la puerta, nadie más puede entrar. Entonces, más respeto le tenían a ese profesor porque nos ponía disciplina y bueno, aparte que era bueno, pues, ¿no? Yo pienso que a veces como que necesitamos, se podría decir, ser un poco conflictivos, porque es el bienestar en este caso es el bienestar de los alumnos, ¿no? Él nos exigía de esa forma, ¿no? Entonces, depende cómo uno lo esté viendo, ¿no? Para algunos dirán, pues, oye, la no conflictiva es la mejor opción, pero si quieres exigir, y a mi parecer, si quieres exigir, obtener resultados, tendría que ser la situación conflictiva en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Ujú. Gracias, Humberto. Y una consulta, tú sabrás. Los estudiantes que llegaban temprano, porque si no les cerraban la puerta, ¿aprendieron a ser puntuales en el resto de la carrera? Esa es una buena pregunta porque solamente eran puntuales, la mayoría solamente para esa clase, ¿no? Ok, Pero te preguntaría entonces. el resultado es que sí, efectivamente, tengo muchos amigos que se han dedicado al rubro de ese curso, ¿no? Ujú, de acuerdo. Te preguntaría, ¿tú llamarías a eso disciplina o miedo a la consecuencia? Claro, miedo a la consecuencia porque no se iba a jalar, ¿no? Pero Ok, mira que no, y pienso que es algo de disciplina. de acuerdo. Ok, si lo llamamos miedo, ¿no? ¿Tú considerarías que el miedo es algo violento o no violento? Mm, yo pienso que el miedo es no violento, ¿no? Porque se supone que tú tienes el miedo. En este caso, nosotros como alumnos teníamos la de perder con el maestro, ¿no? Ujú. Humberto, ¿la gente para ti aprende mejor teniendo miedo o no? No, lógicamente, en ese sentido, claro, pues si a un niño lo castigas, lo amenazas, no aprende, ¿no? Hay que innovar, considero yo, algunas formas para el mejor aprendizaje, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Humberto, por tu mirada. Esto que nos ha convertido Humberto, a mí, por ejemplo, me genera la siguiente impresión, ¿no? Si a los niños no los debemos educar en base al miedo, ¿por qué a un universitario sí? ¿No? Hay en las políticas públicas a nivel, en varios países, se está pasando de un enfoque coercitivo, es decir, de te castigo, a un enfoque de incentivos. Tal vez algunos de ustedes estén familiarizados
¿no? El análisis de comportamiento, economía del comportamiento, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas tomen mejores decisiones para la sociedad? No a través del castigo, sino a través de los incentivos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una línea de trabajo que promueve la comunicación no violenta, ¿no? Nuevamente, gracias, Humberto, por poner este tema sobre la mesa. Son valores a veces que tenemos muy arraigados, que hemos normalizado en lo que hemos ido creciendo, y siempre esta invitación a mirar con crítica lo que nos ha ocurrido, ¿no? Hasta hace algunos años, hace por ejemplo 20 años, ciertos chistes y ciertas bromas sobre las mujeres, por ejemplo, eran normales. Eso hoy en día es censurado, y con justa razón, ¿no? Es detenido, es denunciado incluso, ¿no? Hace 20 años, 30 años, tratar a los animales domésticos de cierta manera era válido. Ahora tenemos leyes que nos dicen que no es válido hacerlo, ¿no? Que está mal, estuvo mal, ¿no? Entonces, si tenemos esa actitud reflexiva sobre lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y empezamos a analizar, al menos desde la invitación que nos hace la comunicación no violenta, ¿qué podríamos encontrar? Que no solamente tiene que ver con qué palabra uso, con qué intención, sino que, como vemos, es un trabajo de introspección y de conexión emocional muy profundo, ¿no? Y que por lo tanto nos invita a la práctica y a la reflexión. A ver, sí, vamos a pasar esta partecita de aquí, que en realidad ya lo hemos ido compartiendo. Vamos a invitar a una persona a que nos comparta cómo lo ve, ¿no? Estos resultados, ¿se acuerdan que habíamos visto al inicio de ¿no? la parte de positividad de la autopercepción de los equipos, en donde para las 8 personas que respondieron la encuesta, la positividad es muy alta, ¿no? Por ejemplo, la comunicación estaba en 6. Ahora que nos hemos dado este espacio para reconocer diferencias entre grupos y equipos, entender la comunicación no violenta, entender qué es un poco la empatía, cómo funciona, ¿cómo vemos ahora esos resultados? ¿Reflejan la realidad de la cuenca? ¿No la reflejan? ¿Sí la reflejan? ¿En qué tanto? ¿En qué gradualidad? ¿No? Vamos a invitar a Nicolás. Sí, dígame. Sí. ¿Escuchaste la pregunta o te la repito? Sí, yo analizo lo mismo, ¿no? Respecto a las respuestas que se dieron, ¿no? Que hay un consenso ahí en el consejo, ¿no? De la oportunidad, pues, de que todos se expresen libremente, den sus opiniones, ¿no? Y se discutan, pues, de una manera consensuada, alturada, siempre con el respeto, siempre con el juicio crítico, ¿no? De poder arribar, pues, a consensos, ¿no? De beneficio para todos, ¿no? En donde podamos nosotros sentirnos que todos, en base a este consenso, hemos salido ganadores, ¿no? Uh-huh. Gracias, Nicolás. Una repregunta sobre tu respuesta, ¿no? El proceso y los 4 pasos de la comunicación no violenta, ¿no? ¿Cuáles crees que podrían ser los desafíos para que en el consejo podamos comunicarnos de esta manera? Quizás es un mayor autocrítica, ¿no? Una mayor autocrítica, ¿no? Porque a veces uno da una opinión pensando desde su perspectiva, ¿no? Y debe ser, pues, no una perspectiva
de beneficio o interés personal, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que hubo de si era para riego el agua o si era para consumo humano, ¿no? Entonces la perspectiva está orientada pues a un beneficio colectivo, ¿no? De cuál es la mejor ventaja que se debe tener frente a un problema, ¿no? Respecto a las soluciones que se plantean, ¿no? Eso es lo que se debe orientar, ¿no? Al beneficio colectivo, no al beneficio de interés de la representación, ¿no? O sea, qué es lo que se debe priorizar, ¿no? Yo debo enfocar mi perspectiva, ¿no? Analizando desde la perspectiva del beneficio colectivo, ¿no? No del beneficio en mi representación, ¿no? Por ejemplo, de repente si yo soy agricultor, hago mi reclamo en base al beneficio que yo tengo como agricultor, ¿no? Pero dejo de lado lo que prioriza, se pudiera decir, o prioriza la norma, ¿no? Que es el agua para consumo humano. Entonces, uno tiene que orientar su perspectiva más al interés colectivo, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás, por tu mirada. Y algo que Nicolás ha mencionado es la autocrítica, ¿no? La autocrítica que menciona Nicolás como un desafío para poder implementar la comunicación no violenta, la podemos encontrar también como una suerte de vulnerabilidad, ¿no? Y para que haya vulnerabilidad era necesario que haya confianza, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la comunicación no es solamente estos elementos que hemos ido mencionando del respeto y tal, ¿no? Sino que implica también un trabajo fuerte a nivel emocional, al menos si es que nos acogemos al marco de la comunicación no violenta. ¿Sí? Vamos ahora sí a hacer, vamos a ir a los trabajos de grupos, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? En los Jamboards ustedes van a encontrar las indicaciones, pero vamos a repasarlo, ¿no? Disculpen. Sí. Y para esto vamos a tomar, sí, en efecto, 15 minutos, ¿no? Vamos a elegir alguna situación de conflicto vinculado a la gestión integral de recursos hídricos en el Consejo, ¿no? Que alguno de los participantes hayan tenido y en donde no se haya logrado obtener un resultado adecuado. ¿Ok? Vamos a intentar recoger eso, ¿no? ¿Qué situación de conflicto? Y eso es lo que vamos a traer en 15 minutos. No puede estar asociado a la mala comunicación en general. ¿Qué conflicto? Y eso lo vamos a repasar de cara hacia las conclusiones de la sesión. ¿Sí? Entonces veo que somos 15 participantes. Entonces yo creo que... Si contar al coordinador de la cuenca, que es William Salas. ¿Cuántos, Pame? ¿14? Sí, 14. Ya, genial. Entonces yo creo que 4 grupos, ¿no? 4 grupos estaríamos bien. Vamos a armar 4 grupos y de nuevo vamos a identificar una situación de conflicto que alguno de los participantes haya tenido, ¿sí? Para esto vamos a tomar 15 minutos. Yo voy a estar atento a... Perdón, no, considerando el tiempo, Pame, discúlpame, ya hemos ensayado esto, 10 minutos. No 15, sino 10, porque va a ser bastante ágil. 10 minutos y luego regresamos a sala, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por el trabajo realizado, ¿no? Y claro, bueno, ahora hemos intentado identificar algunos conflictos en donde no hayamos obtenido los resultados esperados. Y lo que vamos a hacer es preguntarle a algunos grupos, yo creo que nos alcanza el tiempo para 1 o 2, ¿no? Preguntarles qué sería diferente, que hubiera sido diferente si pudiéramos aplicar la comunicación no violenta en esa situación. Sí, entonces tengo por aquí, voy a compartir mi pantalla. Vamos a proyectar los Jamboards. Un segundito. Ya. A ver, entonces tenemos aquí al grupo 3, ¿no? Acciones que están pendientes de realizar en la zona de trasvase. Implementación de caudal ecológico, actividades de intervención y sistema de alerta temprana, proceso de implementación, ok. No se ha socializado el plan de control de inundaciones y los planes de contingencia ante sequías, ¿no? Una serie de desafíos que, bueno,
podrían desatar un posible conflicto. Quisiera invitar a alguno de los participantes del grupo 3, ¿no?, a que nos pueda responder la pregunta: ¿qué sería diferente si es que pudiéramos aplicar la comunicación no violenta como la hemos aprendido el día de hoy? Buenas tardes. Les Buenas habla tardes. William Salas. Ya nuestro tutor ha comentado todo lo que nosotros hemos trabajado como grupo 3. Yo creo que si se hubiera implementado la comunicación no violenta, de repente hubiéramos logrado mejores resultados, ¿no? Como al inicio hubo, como no hubo una empatía, o sea, no nos pusimos en los zapatos de los actores de la zona de trasvase, que nos aportan casi el 20% de la oferta de agua que nosotros usamos acá en la parte baja, ¿no? O sea, trabajar en la parte de sensibilización, ¿no?, de conservar y proteger las cabeceras de cuenca, porque eso nos va a dar la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y también el tema de que no se ha socializado el plan de control de inundaciones y movimiento de masa, porque hay indiferencia de la institución que está elaborando este plan. En un momento fue participativo, pero después, como vino la pandemia y se produjeron otro tipo de eventos, ¿no? Ya no se ha socializado, sino si en realidad no sabemos qué contiene este plan. Lo que habíamos puesto también era de que no hemos avanzado mucho en la recuperación de tierras agrícolas afectadas por mal drenaje y salinidad, ¿no? Y eso pasa por un tema de desinterés, de falta de voluntad política de los decisores, ¿no? Y quisiera terminar indicando de que nosotros, como Cuenca Chacal Lambayeque, somos muy vulnerables a la sequía, ¿no? O sea, si se da un evento extremo de sequía, solamente atenderíamos el uso poblacional. Hay propuestas que también deben ser socializadas y consensuadas y implementarlas, ¿no? Porque utilizando el recurso hídrico subterráneo, que es un recurso estratégico para el futuro, podríamos disminuir la vulnerabilidad con respecto al tema de las sequías. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, Williams, por tus miradas. Vamos a pasar ahora con otro grupo. A ver, me parece que... Ay, este no es. A ver, el grupo 4. El grupo 4 ha presentado siguiente situación de conflicto, ¿no? Requerimiento de un consejero de la parte alta de la cuenca sobre intervenciones en infraestructura de microreservorios que requerían su construcción. Sin embargo, por tratarse de infraestructura natural, no fueron atendidos. Ok. A ver, una persona voluntaria de este grupo que de repente no haya participado hasta ahora para que pueda tener su calificación de participación, desea compartir cómo podría haberse resuelto o atendido, qué hubiera sido diferente si aplicábamos la comunicación no violenta. ¿Sí? ¿Alguien del grupo 4? No hay nadie del grupo 4. Sí. Sí, Humberto, adelante, te escuchamos. Sí. El asunto que tuvimos en las varias reuniones que hemos tenido, bueno, el representante del consejo de la parte alta, ¿no? Hicieron hincapié en varias acciones que
que en sí no se están plasmando en la práctica porque lógicamente todavía se está viendo, por ejemplo, de dónde se sacan los recursos, ¿no? Quién los va a administrar, ¿no? Entonces, no es tan fácil que alguien venga a hacernos un requerimiento y se tenga que atender de inmediato, ¿no? Entonces, eso generó un poquito de malestar, ¿no? Entonces, ahí sí tuvo un poquito de tino el presidente del consejo, ¿no? Porque dijo que se va a formar grupos de trabajo, se va a tener una reunión previa antes de la próxima reunión del consejo, ¿no? Para ir viendo los avances de esos requerimientos, ¿no? Pero, o sea, los avances en sí todavía son, por ejemplo, como les repito, en estudios, en consideraciones para el próximo presupuesto, ¿no? O sea, no son soluciones que ya las presentó la semana pasada y esta semana se van a estar haciendo los trabajos, ¿no? Eso generó un poquito de problemas o malentendidos, se podría decir, con el representante de la parte alta, ¿no? Ok. Ok. Humberto, ¿y qué hubiera sido diferente si aplicábamos la comunicación no violenta? Bueno, yo pienso que la comunicación que se aplicó fue la no violenta, ¿no? Porque se les hizo entender ahí, pues, de que se iba a seguir tratando el asunto, pues, ¿no? Para ver Humberto, cómo una soluciona. consulta. Tú mencionas que se les hizo entender. Uno de los momentos en la comunicación no violenta que hemos repasado es verificar, desde la respuesta con empatía, verificar qué estamos entendiendo, ¿no? En este caso, ¿ustedes verificaron que el interlocutor entendía lo que ustedes le transmitían, por ejemplo? Sí, mire, hay en sí el problema radica en que esto de la gestión de recursos hídricos, bueno, este año se ha puesto un poquito más de énfasis, ¿no? De hacer más participativo, de escucharnos. Bueno, también la pandemia un poco que jugó en contra, se podría decir, ¿no? Entonces ellos, bueno, a ver, yo soy un operador, ¿no? Entonces, no siempre el PO en este caso ha sido el operador. Hubieron otras instituciones que han sido operadores, ¿no? Entonces siempre iban y entonces se comprometían a realizar ciertas acciones en beneficio de los pobladores de la parte alta, ¿no? Pero en la práctica nunca se ha ejecutado. Ok, disculpa que te corte, Humberto, pero quisiera solamente ¿no? poder explorar un poquito más cuando has mencionado que buscaron sensibilizar. Si te entendió bien, ustedes intentaban sensibilizar, ¿cierto? A ver, sensibilizar. A ver, lo que yo he dicho, o no sé, quizás me salió y no era el término. Bueno, aparte que ahora sí ya se está haciendo acciones de sensibilización en la parte alta, ¿no? Antes de Ok, ejecutar cualquier cosa. de acuerdo. Entonces, hay acciones de sensibilización en la parte alta en este momento, ¿cierto? Sí. Ok. No, la comunicación no violenta nos invita a que verifiquemos que ¿no? la otra persona nos está entendiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la sensibilización que van a hacer, ¿qué verificación si se ha pensado, ¿no? ¿Cómo van a verificar, cómo vamos a verificar que nos están entendiendo las personas a las que queremos sensibilizar? Cuando se comprometen en los trabajos que nosotros estamos haciendo, ¿no? Hay ciertos trabajos que se están, prácticamente se están ejecutando, ¿no? Pero al parecer no basta, ¿no? O sea, no llena las expectativas, no se puede hacer todo el trabajo dejado en 15 años en un solo año, esa es la parte que no entienden, ¿no? Pero ahí están los documentos, que se está haciendo gestión. Ok. En el Estado es así, desgraciadamente, ¿no? Claro, de acuerdo, Humberto. Esto que mencionas, ¿no? Eso es algo que no se entiende a veces, que el Estado no puede solucionar todo eso.
En el sentido de autocrítica que se ha mencionado, se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Te preguntaría a ti, Humberto, ¿no? ¿Qué sientes que todavía le queda al consejo pendiente de aprender o de comprender de la situación? Bueno, se está avanzando y usted sabe que cuando uno más avanza, lógicamente que vas a tener más observaciones, ¿no? Entonces se irán recogiendo. Por el momento se está invitando a todos los que tienen algún requerimiento, ¿no? Han llegado los usos poblacionales, al grupo técnico han llegado las empresas agroindustriales, ¿no? Se está tratando de solucionar esos problemas, ¿no? Y ahí se está aprendiendo, pues, ¿no? Cómo manejar estas situaciones, ¿no? Ujú, Hay de muchas acuerdo. cosas por aprender. Genial. Muchísimas gracias, Humberto, por tu atención y, por supuesto, por el trabajo que realizan en la cuenca. Bien, con esto culminamos. Ahora sí, el siguiente ejercicio muy ágil. Sí, vamos a ir invitando a algunas personas a que nos puedan comentar qué es lo que se llevan de esta sesión. Sí, después de estas 2 horas que hemos compartido muy puntualmente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos llevamos de esta sesión? Sí, por ejemplo, Cecilia. Cecilia. Bien, parece que Cecilia no está. Jesús Ochoa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué te llevas de la sesión? Bueno, yo creo que el tema central que me quedó es la comunicación no violenta, ¿no? No violencia. La cual debemos dejar un poco de lado este tema de los prejuicios, las críticas. Asimismo, expresar los sentimientos, o sea, también un reconocimiento personal hacia las personas, ¿no? Con quien nos comunicamos. Y algo central es asumir las responsabilidades que con nosotros, o sea, somos la parte central, ¿no? Para ese proceso comunicativo que tal vez podamos tener algunos errores, falencias, algunas situaciones emocionales que podrían afectar ese proceso. Muchas gracias, Jesús. Jorge Luis. A ver. Sí, me parece que nos permite que al tener algún tipo de evento, bueno, yo lo veo desde un punto de vista de lo que me sucede también, no solamente en el Consejo de Recursos Hídricos, sino, por ejemplo, como Gerencia de Recursos Naturales, recibimos también apoyo, asistencia, sensibilización técnica por parte del MINAN a través del CERNAN o de la UEFA, ¿no? Y normalmente se está llevando a cabo eventos macrorregionales acá en la región, pero ellos muy poco salen, nos enseñan lo que realmente debemos diagnosticar en campo, y eso se ha perdido. Entonces quizás yo puedo reaccionar violentamente y decir, esto no se está cumpliendo dentro de los parámetros que realmente deberíamos aprenderlos, diagnosticarlos en el mismo campo, donde sus profesionales, biólogos o forestales especialistas deberían enseñarnos a nosotros, que deberíamos aprender cuál es el diagnóstico real, pero entrando en las zonas donde es el campo, donde uno debería aprender qué es lo que realmente sucede con, por ejemplo, con un bosque seco, donde pueden haber especies forestales hay una mortandad enorme, y siempre nos cuentan la historia de ellos dentro de su experiencia en otras zonas. Entonces, yo pienso que en esas cosas estamos aprendiendo mucho de ellos, pero desde un punto de vista muy teórico. Y se gastan eventos macrorregionales en los cuales solamente aprovechamos las experiencias de otras regiones, más no lo que debería ser que ellos vengan, porque son profesionales muy bien pagados y deberían explicarnos
en campo, qué es lo que sucede en nuestra región, que es muy distinto a lo que está pasando en sus experiencias en otras regiones, ¿no? Y ahí creo que sería importante aprender realmente cómo actuar sin herir susceptibilidades y tomar en cuenta todos estos parámetros que realmente son necesarios para evitar esa comunicación no violenta, porque normalmente uno tiende a ser un poco muy hiriente en el momento de decirle que ustedes no están haciendo nada, o sea, están invirtiendo a realizar reuniones macro o llevar enlaces Zoom, en los cuales uno solamente lo está aprendiendo desde un punto de vista del escritorio, de la parte teórica, más no de lo que deberían hacer ellos en venir acá. Y enseñarnos a través de sus profesionales qué debemos cambiar, pero saliendo al campo, ¿no? Porque cada zona, cada región tiene distintas problemáticas y ahí se debe enfocar siempre en lo que realmente necesitamos cambiar nosotros acá, pero saliendo al campo y diagnosticando con sus profesionales, ¿no? Yo creo que ahí entraría a tallar la comunicación no violenta, para saber cómo hacerles llegar, hacerles entender que ellos deberían estar acá en las zonas donde está la problemática, pero saliendo, como se dice, diagnosticando realmente al enfermo en el lugar de los hechos. Sí, Genial, José Luis. Muchísimas gracias por tu intervención. Y ya para terminar, de repente, ¿alguien quisiera agregar algo más? ¿Algo que se lleva de esta sesión? ¿Algo que tal vez ha aprendido, que no lo sabía? Sí. Te escuchamos, Hola. Nicolás. Sí, la importancia de la comunicación no violenta, ¿no? Y sobre todo sus etapas, ¿no? De no hacer un juicio sobre un hecho nos va a permitir, pues, tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Unas decisiones más equilibradas, unas decisiones consensuadas, ¿no? Para el beneficio de todos, ¿no? Y de acuerdo a lo que está peticionando la otra parte, ¿no? Ese era el comentario, gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Y con tu comentario damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias por este primer compartir. Ya nos vamos a ver en 3 sesiones más. Y recordarles, invitarles siempre a que puedan profundizar en todos estos temas con la bibliografía que ya se encuentra en la plataforma virtual, ¿no? Que Pamela lo está compartiendo ahora. Mencionarles que hay una pequeña misión para la otra semana, ¿no? En donde se les va a invitar a que puedan aplicar la comunicación no violenta en alguna situación esta semana de sus labores, ¿no? De aquí no nos encontramos sino hasta el 5 de septiembre y que puedan completar también la evaluación de la sesión. Sí, queremos, la parte que dice queremos saber qué piensas, ahí van a poder encontrar el link. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por su compromiso, por su atención y ya nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes.